¿Cuál es el impacto de una requisa? Y en este caso específico de la requisa llevada a cabo hoy. Julio Talamonti, buenas tardes, bienvenido. Andri Carías, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes de TN23. Primero, retomando un poquito tus palabras, un mega operativo, ¿verdad? Porque estamos hablando que para más de 1000 elementos. Sí, para 250 privados de libertad aproximadamente, más de 1000 elementos de PNC, el grupo élite del sistema penitenciario, que son al menos otros 100 guardias penitenciarios, más las fuerzas propias de guardia penitenciaria que estaban allí. Entonces, esto ya nos indica lo complicado, lo difícil por el tipo del perfil de los privados de libertad de esta cárcel denominada de alta seguridad, aunque sea en nombre, ¿verdad? Más conocida como el Infiernito, donde se da esta requisa masiva y este traslado. Esta cárcel, Talamonti, para ir comprendiendo un poquito el tema, es como Pavón, digamos, que es como una granja de rehabilitación donde ya están sentenciados. Sí, a ver, hay algunas similitudes y diferencias, ¿verdad, Andri? La cárcel de alta seguridad de hombres, conocida con el alias del Infiernito, que está como a 500 metros de la Granja Penal Canadá, digamos que sí está sectorizada, pero son pocos sectores, alrededor de 4 sectores los que tiene única y exclusivamente, más funciona como el resto de cárceles en el país, es decir, el control interno lo tienen precisamente los privados de libertad, sobre todo con el perfil de lo que estamos hoy viendo. Este tema de lo que se hizo hoy es muy, pero muy complejo, Andri, porque estamos diciendo que se movieron a grandes líderes. Cuando digo grandes líderes no es porque haya que seguirlos, sino que grandes líderes en cuanto a la estructura del barrio 18, claro, a la gente que mueve el barrio 18 en Guatemala. Ok, ¿y cuál es el impacto, Talamonti, de una requisa de esta magnitud? Porque una requisa, primero quisiera que nos explicaras qué es requisa. Claro que porque sí. Porque todos decimos esa palabra e intuimos que es entrar y ver si hay cosas ahí ilícitas, ¿no? ¿Eso se trata? La requisa es una obligación que te manda la ley del régimen penitenciario a realizar, y hay dos tipos de requisas. Sí, la requisa es entrar y decomisar todo objeto ilícito que exista dentro de una cárcel. Normalmente las requisas son programadas por el sistema penitenciario y hechas con la fuerza a veces policial, o muchas veces, o en algunos casos, es ordenada por el Ministerio Público, y tú como sistema penitenciario te enteras ya cuando está la fuerza policial allá afuera. El objetivo es decomisar armas, drogas, celulares, chips, todo aquello que está prohibido en el sistema penitenciario. Pero eso está muy bien, ¿no? Yo no digo que no haya que hacer requisas. El gran problema, Andri, es que el día de mañana ya esos u otros objetos ilícitos están nuevamente dentro de las cárceles, aquí o a donde se trasladen. El impacto de una requisa entonces no alcanza mucho tiempo, no impacta muchas horas. A ver, Andy, ¿cuánto cuesta logísticamente mover a más de 1000 policías? Bueno, hoy fueron helicópteros, camiones, todo eso, vehículos. Solo el traslado. La comida y todo lo que hay que darles, más cuántas radiopatrullas, por ejemplo, y cuántos elementos policiales dejaron de cuidar hoy a la ciudadanía para hacer este traslado de básicamente líderes del barrio 18, de la cárcel de alta seguridad para condenados, ¿verdad? Ya con sentencia firme, hacia lo que es el sector 11 del preventivo de la zona 18, que es preventivo. Yo lo primero que quisiera entender, para entender el impacto de una requisa de este nivel, es qué lógica tiene pasarte de una cárcel, entre comillas, de alta seguridad, que solo es nombre, a una que es preventiva si ya estás condenado. O sea, parece un efecto inverso absolutamente. Claro, y por eso me surgía la pregunta que te hice al inicio, si la cárcel del Infiernito es similar a Pavón, donde ya tienen sentencia, porque ¿por qué del Infiernito regresar a una preventiva? Así es. La segunda pregunta entonces que viene ahí enlazada es, ¿quién decide el traslado de un reo? ¿Lo decide un juez, Talamonti, o lo decide el mismo sistema penitenciario? Que decir, bueno, Talamonti cayó preso, se va a esta, aquella o aquella cárcel. ¿Quién decide eso? La ley del régimen penitenciario otorga dos posibilidades. La primera de ellas, básicamente, que sea un juez quien ordene en qué cárcel vas a ser ubicado como privado de libertad. Pero el artículo 9 de la ley del régimen penitenciario te da la potestad como director general del sistema penitenciario de hacer este tipo de traslados, con la obligación posteriormente de avisarle a los jueces competentes que llevan los casos de los trasladados del porqué de ese movimiento. O sea que también tienes la potestad de hacerlo a lo interno, ¿verdad? Avisando después a las judicaturas correspondientes. Yo estoy esperando con ansias, obviamente, la tan esperada, al final de cuentas no se ha dado conferencia de prensa ofrecida por las autoridades del sistema penitenciario para explicar los detalles, el impacto y sobre todo para entender el porqué del movimiento inverso. Uno supondría
al menos en nombre, que es más segura la cárcel El Infiernito que el preventivo de hombres de zona 18. Partiendo de la premisa, que premisas pudieran haber muchas, pero partiendo de esta que hay menos gente, ¿no? Claro. Que tú dijiste que es una cárcel que tiene 4 sectores. 250 privados de libertad aproximadamente. Y mientras que el preventivo estamos hablando de... Más de 6,000 privados de libertad que tienes que cuidar con alrededor de 100 guardias penitenciarios. ¿Te imaginas? Entonces es como más vulnerable, ¿no? Así es, Andri, es mucho más vulnerable. Porque aparte entonces no tiene sentido que si ya tienes sentencia firme te pasen a una cárcel preventiva, o sea, no tiene una lógica. Es correcto. Entonces, Talamonti, lo que se dio hoy realmente no es una requisa, sino que fue un traslado. Así es. Llanamente. Se aprovechó para la requisa, pero en las imágenes veíamos algunas cosas curiosas, como un privado de libertad llevaba hasta su perro, Andri, te estoy hablando, es decir, hasta de una mascota en el traslado. Bueno, me llevo a mi perro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que van a llevar hacia el preventivo de hombres de zona 18? Todos los objetos personales que ellos poseían ahí. Claro. Ahora, Talamonti, si se queda un espacio vacío, por ejemplo, que 20 privados de libertad se hayan ido del Infiernito hoy al preventivo, 20, 30, lo que sea, ahí... al Infiernito tienen que llegar estos otros 20 o 30 de otra cárcel, o sea, va a ser como una permuta, como un traslado. Muy seguramente, ¿por qué? Porque uno de los grandes problemas y graves también del sistema penitenciario, fuera de la corrupción, que es terrible, es el tema del hacinamiento, Andri. Sí, claro. Una cosa importante, dentro de los privados de libertad que quedaron hoy todavía en el Infiernito, que es la mayoría de los que estaban allí, porque el traslado fue como de 40, básicamente los líderes, son pandilleros, todos son del barrio 18, es decir, ahí no puedes llevar a esa cárcel cualquier otro perfil criminal. A otro preso, digamos. En todo caso, solo podrás llevar pandilleros y del barrio 18 exclusivamente para no tener problemas de asesinatos, amotinamientos o cualquier otra situación dentro de esta cárcel. Bueno, Talamonti, bonito escuchar el tema de una persona que conoce incluso el sistema penitenciario por dentro, ¿no? Gracias, y no solamente que lo ha estudiado desde afuera. Una requisa, Talamonti, ¿con qué frecuencia tendría que hacerse para mantener un centro de privación de libertad, digamos, limpio? Requisa básicamente hay todas las semanas. Hay 20 cárceles, pero obviamente no puedes hacer una requisa de este nivel en todas las 20 cárceles. Así que durante un mes haces una requisa por lo menos semanal en una de las cárceles grandes, porque esto te implica no solo tiempo, recurso. Entre más o menos en una cárcel como Pavoncito, 400, 500 policías de PNC, más la Guardia Penitenciaria y el Grupo Élite. Y ahora estamos viendo aquí en una mega requisa para el traslado de 40 pandilleros que se utilizaron a más de 1,000 agentes de Policía Nacional Civil. Es decir, todo esto le cuesta mucho dinero y mucho tiempo al Estado y se pierde un poco el tema de la seguridad ciudadana. Aparte es un riesgo, ¿no? Sobre todo porque se trasladaron a primeras horas de la mañana. En todo caso, yo te lo acepto, que se trasladen o sea este tipo de movimientos en la madrugada, pero pones en riesgo una hora pico. Claro, porque era de día, la gente de Escuintla no sabía qué estaba pasando, helicópteros sobrevolando y gente caminando por todos lados. Pero bueno, perfecto, Talamonti, gracias por tu análisis hoy.